Señor llama a sus hijos a tener esta parte, verdaderamente es una lucha, hermano, lo que nosotros tenemos. Sheila así lo reconoce, Amarili, porque no nos sentimos dignos de pararnos aquí al frente y presentar la palabra de Dios, de un Dios justo, santo, perfecto, bueno, y todas las cualidades que solamente Él puede tener. Pero el Señor dijo, mira que te mando que seas valiente, ¿verdad? Y que tengas que hacer para lo cual se te llamó. A Daniel para cantar, a Jan en su comunicación, y a la iglesia nos llama a testificar que lo que aquí yo voy a hacer hoy es más bien no un sermón, sino una testificación de lo que Dios le pidió al apóstol Pablo que le presentara a través de la carta a los Efesios, porque era como un Puerto Rico, era un lugar pequeñito en una metrópoli sumamente llena de muchísimas cosas en idolatría. Y entonces el Señor le dijo a Pablo que tenía que ir y mandar una carta, gracias Jan, a estos hermanos que estaban recién comenzando. Nosotros tenemos 27 años, pero Efesios estaba recién comenzando y eran muy pocos los que eran parte del pueblo de Dios de aquel tiempo. Y una de las cosas, cuando usted se pone a buscar en la historia quiénes eran los efesios, ellos eran sumamente inteligentes, eran brillantes, eran sumamente trabajadores, eran profesionales. Ellos sobresalían en muchas cosas en la ciudad de Éfeso, pero también su cultura era sumamente abierta a todo aquello que para nosotros ahora cerraríamos los ojos. Entonces, si usted busca la historia del Éfeso y se pone a ver cómo Pablo en ese lugar tenía que presentar esta verdad tan grande de un Dios puro y justo, verdaderamente fue enviado por Dios, porque solamente Dios podía hacer algo por ese pueblo. Porque eso era cultura, eso era vivencia de cada uno de ellos. Y allí yo le pedí a Jan, ¿verdad?, que cuando así fuera posible, nosotros vamos hoy a ver lo que el Señor quiso decirle al apóstol Pablo que llevara a esta ciudad de Éfeso cosmopolita. ¿Se acuerdan que había una revista que se llamaba así? ¿Y qué era lo que presentaba? Moda. Pues eso era lo que había en Éfeso, moda. Todo lo que se hacía allí era moda, pero era por una influencia muy fuerte en adoración, que eso era porque le debían una adoración de agradecimiento a la diosa Artemisa, o lo que se llama la diosa Diana, como se le llama, Diana de los Efesios. Así que allí no era algo incorrecto adorar a esa diosa. Desde que los niños nacían, se le preparaba eso, y sobre todo a las niñas, para que llegaran a ser sacerdotisas de ese templo. Jan, ¿puedes presentar? Todavía queda, déjeme decirle que se constituyó o se le proclamó como una de las 8 maravillas del mundo. En ese templo era que se adoraba a la diosa Diana o a la diosa Artemisa, pero no era cualquier adoración, querido hermano. A ese pueblo llamó Dios a Pablo para que le llevara la verdad del evangelio. Eso no era fácil. Si usted viene y se pone a estudiar lo que ya hemos ido a la universidad y vemos cómo eran las costumbres y la cultura de estos pueblos, verdaderamente, pues nosotros ahora, si lo vamos a ver, eso era parte de ellos y no lo podíamos criticar, porque eso era permitido tanto por la comunidad, por la sociedad, como que también era permitido por lo político. Era algo normal.
En ese templo se hacían unas cosas verdaderamente que para nosotros ahora, eso es aberración, pero para ellos era algo normal. Aquí hay niños, aquí hay madres, aquí hay padres, abuelos, abuelas. Hay matrimonios que todavía no tienen hijos. Pues yo les quiero decir a ustedes, hermano, antes de yo comenzar con mi tema que se llama Iluminando al Mundo. Pablo llegó a ese lugar donde los niños, desde que eran niñitos, se les preparaba para la sexualidad, para ir a adorar a Diana de los Efesios. Imagínate, ustedes, Carlito y Solimar, que tienen a sus niños, pues eso era algo que era parte de su cultura y de su educación. Ellos llevaban a esos niños desde pequeños, los iban preparando, sobre todo a los varones, porque recuerden que Diana era la diosa de la fertilidad. ¿Están entendiendo, verdad que sí? Y se les llevaba a esos niños a que ellos fueran desarrollando ese cuerpo viril para que luego fueran a darse en adoración en ese templo. Con las sacerdotisas, a las niñas las preparaban para esos. Nosotros, oh, wow, qué terrible. Pero esa era su cultura. A eso Pablo se tuvo que enfrentar. Imagínate. Le dirían, este tipo está loco si nosotros hacemos esto desde que nacimos. ¿Cómo me va a decir a mí que ahora esto está mal? A eso Dios envió a Pablo. Y nosotros no estamos lejos de la realidad tampoco. Y vamos a ver. Les invito a que busquemos la lectura en el libro de Efesios capítulo 5. Yo lo voy a comenzar desde el 1 para que veamos que Dios, ese capítulo tiene el mensaje de iluminar al mundo. Estamos todos, los que tengan celular, busque sus Biblias, el que tenga tablet, busque su Biblia, el que tenga la palabra de Dios la puede buscar también. Y dice así, andad como hijos de luz. Efesios 5, del 1 al 15. Nosotros leímos del 8 al 15, pero yo voy a hacer la introducción comenzando desde el 1. Y ustedes van a leer conmigo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio con olor fragante. Lo primero que Pablo le escribe es que nosotros somos hijos ¿de quién? De Dios. Como ellos también, Pablo le dice, viviendo en ese lugar tan difícil, por la forma en que ellos vivían, pues le decía, ustedes son hijos de Dios, ustedes no son cualquier cosa. Ya esos efesios habían conocido al Dios que puede liberar, al Dios que les ama. Pero fornicación, mire aquí como Pablo introduce lo que yo les dije ahora. Y si ustedes quieren, en su casa busquen información, cuál era el culto que se hacía a Diana de los Efesios. Y allí se lo va a decir completo. Pero fornicación y toda impureza o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a los santos. ¿Por qué? Porque ellos fueron, ¿qué? Apartados, como tú y yo hemos sido apartados para entregarle a Dios nuestro culto en adoración verdadera, ¿verdad? Y pura. Un culto puro. Y dice, tampoco digáis palabras deshonestas, ni necedades, ni groserías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. En vez de pensar en palabras obscenas, en vez de pensar en pensamientos obscenos o cosas que no agradan a Dios, debemos de dar gracias ¿a quién? A Dios. Eso se lo decía él a los efesios. ¿Sabéis esto? Que ningún fornicario o inmundo o avaro
o que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios y de Cristo. Mira, hermano, empezar esa carta con esta clase de palabras, yo no sé si a ti te gustaría. A ti te gustaría que te dijeran: te amo mucho, ¿verdad? Qué linda estuvo compartir contigo en tu casa. Palabras que te adulen, no que te lleven a esto. Pero el Señor le había dicho a Pablo que esa ciudad era impía y esa ciudad tenía que ser alumbrada con la luz de Cristo. Y lo único que Pablo podía hacer era presentarle el estado en que estaba la ciudad donde ellos vivían. Y vuelvo y repito, analicen, nosotros, ¿no nos ha tocado lo mismo? Pero estamos ahora aquí. Pero ¿y antes? Pues eso lo vamos a ahora porque Pablo lo presenta aquí también. Y dice también: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Le está diciendo, tengan cuidado. Estas cosas a Dios no le agradan, pero tampoco le agrada que tú desobedezcas lo que tú estás conociendo ahora, lo que tú estás conociendo a través de la palabra, lo que tú estás conociendo a través de lo que el Espíritu te está revelando. Eso también es importante. Y le dice también, porque en otro tiempo, dice, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas. Ahora nos llama a lo que tú y yo se supone que no somos. Nosotros no podemos ser tinieblas. Porque entonces, ¿qué experiencia tú has tenido con Cristo? ¿Qué experiencia yo he tenido con Él si todavía yo estoy en tinieblas? Él le dice a los efesios, tengan cuidado, que para que ustedes sean luz, ustedes tienen que salir de las tinieblas. Porque las tinieblas y la luz no pueden estar unidas. No seáis pues partícipes, pero ahora soy hijos en el Señor. Hijos soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Esto me llevaba a mí a ir a Gálatas capítulo 5, de los versículos del 22 al 23, que habla cuál es el fruto del Espíritu. ¿Verdad que sí? En toda bondad, que habla también de la bondad. Pero antes nos dice a nosotros que nosotros no podemos vivir como vivíamos antes. Porque el mundo lo que quiere y disfruta son los frutos de la carne. Siempre hablamos de los frutos del Espíritu, pero muchas veces nosotros queremos engañarnos a nosotros mismos y decir que nosotros estamos con el fruto del Espíritu cuando todavía estamos viviendo en los frutos de la carne. No tienen que expresarlo todos, pero el Señor lo dijo que eran. Vamos entonces ahí al libro de Gálatas. Les invito a que busquen conmigo el libro de Gálatas y ustedes lo van a ver. Libro de Gálatas, capítulo 5, versículo del 16 en adelante. Dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis o lo que quisierais. Manifiestas son, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, bajo ese yugo, ¿verdad? Que te somete a que tú no puedes llegar a tener delante de Dios la justicia para poder realizar los frutos del Espíritu. Y nos dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, como decía Jan anoche en la sociedad de jóvenes.
Esto es algo que nada tiene que ver con lo primero, pero las enemistades, aún en la familia, eso existe. Pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, que dicen esto: en cuanto a esto os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, no solamente te dice adulterio, fornicación, orgía, no, te dice también celos, te dice también envidia, que son cosas que a lo mejor aquí tú no expresas, pero el Señor dice que es un fruto de la carne y no es un fruto de Él. Así que analicemos, porque no todos son de los que se ven. Muchas veces lo llevamos en el corazón y solamente Dios lo sabe. ¿Y cómo eso se puede revelar? A través de la palabra. Seguimos en el libro de Efesios. Volvamos otra vez al libro de Efesios. Dice: cuando Pablo le escribió a la joven iglesia de Éfeso, él sabía que ellos eran una isla de luz en medio de una ciudad de tinieblas. Wow, una isla, no es algo pequeño. ¿Cómo podría un pequeño grupo de creyentes impactar una metrópoli tan difícil con la sede del famoso templo de Artemisa? Pablo nos brinda una respuesta, y eso es lo que nosotros estamos presentando en esta mañana. La luz que transforma. Oh, la luz que llega a mi vida no me va a dejar igual. La luz que es de Cristo tiene que hacer algo en mi vida, y eso se llama transformarme. Una vez que tú has salido de la oscuridad, verás cosas que nunca antes habías contemplado. Hermanos, todos estos deseos de la carne o las vivencias de la carne y no del espíritu, en algún momento cuando la luz llega a ti, tú vas a verlo. Lo que estaba escondido, Dios te lo va a revelar. Y Dios te va a decir: esto está mal, Norma, mira, esto tiene que ser transformado por lo otro. Es como cuando Cristo llega a tu vida, hermano. Todo lo que había del mundo salió de ti. Tú eres una nueva, ¿qué? Criatura. Pero si tú no llenas ese espacio con la palabra de Dios, ¿qué va a pasar otra vez? ¿De qué se va a llenar? ¿De las cosas de qué, Yanira? ¿Del mundo? ¿De lo que te rodea? ¿De lo que antes tú habías dejado? Y vuelves otra vez. Eso es como el espíritu inmundo que sale de ti cuando Cristo lo saca. Eso ya Jesús lo había dicho. Ah, pero si tú no te llenas de mí, ¿qué va a pasar? El espíritu va a ver que la casa está limpia, ordenada, y va a volver, pero no va a volver solo. ¿Va a volver con qué? Con un grupo más grande, con 7 más. ¿Que eso significa qué? Plenitud. O sea que hay muchos grandes. Y entonces el estado del primero va a ser peor que cuando me conoció a mí. Así, querido hermano, no nos engañemos. Si tú no lees la palabra de Dios, si tú no buscas en la palabra de Dios que eso llene tu corazón, esos espacios que ya se quedaron, ¿qué? Vacíos, porque ya Cristo entró en ti, ¿con qué tú lo vas a llenar? Y eso era lo que le estaba diciendo el apóstol Pablo a los hermanos de Efesios. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Recuerdan que dice Cristo que vendría el Consolador y Él nos llevaría, que dice, nos convencería de pecado, de justicia y de juicio. Eso haría el Espíritu Santo. Si hay un espíritu en ti que no te convence de pecado, el tal no es de Dios. Punto. Porque todos en esta tierra cometemos faltas, cometemos pecados, pero no por eso estamos lejos de Dios. Porque a eso vino el Hijo de Dios, a buscar lo que se había perdido. Y eso somos nosotros. Porque yo esté aquí no quiere decir que yo soy más santa que tú, querido hermano.
que no conoces a lo mejor de la palabra. No, el Señor dijo que todos somos delante de Él, todos somos iguales. Y que mi testimonio es lo que hará la diferencia, pero es porque esa experiencia es mía. Pero Él quiere que tú también tengas su experiencia con Cristo, que tú también puedas hablar de lo como yo lo hablo ahora, que se lo digas a otras personas, como Pablo tuvo la valentía de enfrentarse a esta gran metrópoli para decirle a ellos que la verdadera luz los va a sacar de esas tinieblas donde ellos vivían, donde ellos estaban. Dice, ya no seremos de oscuridad. Los cristianos creemos en algo sorprendente, que el mundo no entiende. El mundo entiende por qué tú adoras a Dios o por qué tú le sigues. Wow, todo lo que yo hacía antes tenía libertad de hacer lo que me daba la gana y como me daba la gana. ¿Verdad? Vivía como yo quería y nadie me tenía que señalar lo que yo tenía que hacer. Pero cuando tú vienes a Cristo, no te señala la gente, te señala la palabra, te señala el Espíritu. No somos nosotros, porque tú y yo delante de Dios somos iguales, somos pecadores. Yo no necesito señalar a nadie, ni nadie necesita señalarme a mí, porque el Espíritu me dice cómo yo estoy delante de Él. Porque para eso es la luz, para que yo abra mis ojos y vea mi condición delante de Dios. Y esa condición, hermanos, delante de Dios, eso tiene un precio. Unos lo van a rechazar y otros no. Unos le van a decir, sí, Señor, yo quiero ser transformada, y otros no. Pero el Señor dice que no vamos a quedar igual, porque entonces tendremos que tomar nuestra propia decisión. El mundo considera que esto es raro. En lo que refiere a los asuntos como lo moral, que eso es la moda. ¿Qué de malo hay que mi niño quiera ser una niña y es varón? Eso no es malo. Yo no sé si ustedes han visto un anuncio que sale en YouTube. No sé si es de unos Doritos o qué sé yo, que hay dos parejas. Mira eso, Marixa. Yo decía, wow. Y dice que tenemos que hacer un cambio, y una de ellas, que parece que no estaba bien conforme con el esposo que tenía, le decía, ¿verdad que sí que tú lo has visto? Y yo digo, wow, Señor, mira cómo te lo presentan para venderte un producto. Si tú no tienes la luz de Cristo, tú no vas a imaginar lo que está ahí puesto. Lo que se llama intercambio de parejas. Y la esposa del otro dijo, a mí no me gusta este juego. Bueno, véalo, para que usted vea cómo es que esto aún lleva a la gente a pensar de la manera que el mundo quiere. Mire eso. Eso quiere decir que el Señor, que sabe, el Señor dice, tengan cuidado con lo que vemos y con lo que oímos, porque para el mundo eso es normal. Ay, porque están vendiendo un producto que les encanta a la gente. Y solamente era pues como una equivocación, ¿verdad? No, el enemigo no presentó eso con ese propósito. El enemigo te presenta eso para que veas lo bueno que es intercambiar parejas. Y eso no es nuevo, eso lo hacen hace mucho tiempo. Eso se veía en Éfeso también. Y a nosotros nos ha llegado a través de qué, de anuncios que lo ve todo el mundo. Quién sabe si hasta los niños, los adolescentes. Porque eso tiene tras bastidores, eso tiene otro mensaje. Hoy, Señor, ten misericordia. Si en verdad deseamos agradar al Señor, encontraremos la forma de cómo hacerlo. En la luz de Cristo todo es posible. La luz todo lo pone en manifiesto. Mire lo que dice, lo que se hacía en este templo.
Los ritos de dicho templo combinaban la idolatría con todo tipo de inmoralidades sexuales. Si usted como adulto, usted puede ir a la imaginación, si así el Señor se lo permite, de las cosas que se hacían ahí. Cuando Pablo hablaba de estas cosas hechas en secreto, él se refiere a prácticas malignas que iban más allá de actos comunes de rebelión. Describe actos que eran tan groseros, opuestos a lo natural y pervertidos, que sin duda esto se aplicaba a diversos actos inmorales que se asociaban a la idolatría practicada en el templo de Artemisa. Si estás pensando adquirir, ejemplo, ¿qué hacen los que están para comprar un gran diamante? ¿Dónde ellos lo ponen primero? A la luz. ¿Sabes por qué? Porque ahí les revela si hay alguna impureza, si hay algo que hay que limpiar. Y así hace el Señor con nosotros. Nos permite pasar por situaciones para que nosotros podamos entender cómo estamos delante de Dios. ¿Qué necesitamos nosotros cambiar? Cuando el Evangelio entra a una familia, los secretos escondidos serán revelados. Ahora está hablando aquí de algo demasiado personal. Mi familia. ¿Qué cosas pueden haber en mi familia que delante de Dios yo sé que son secretos sumamente bochornosos? Cuando el Evangelio invade una comunidad, la corrupción se pondrá de manifiesto. Uy, ¿cómo está la corrupción en este país? Que si la luz ha penetrado en los corazones de las personas, saben lo que pueden ofrecer y lo que no. Así que eso era lo que Pablo intentaba explicarle a los hermanos de Éfeso. Cuánto amaba Pablo a esa iglesia, porque era pequeñita y estaba empezando. Dice, no deberíamos sorprendernos cuando algunos se resientan porque hagamos brillar la luz de la verdad divina. Hermanos, tengo las 11:56, ya estoy por terminar. Si ustedes están en un lugar donde ustedes no son bien recibidos, tengan por seguro que si la luz de Cristo está en usted, el que esté en tinieblas no la va a querer. Cuando Jesús estaba en esta tierra y Él estaba en diferentes lugares, ¿qué era lo primero que hacían los fariseos, los escribas y todos los demás? ¿Lo qué? Lo rechazaban. Porque Cristo no tenía que hablarles, solamente la presencia de Cristo les hacía sentir lo sucio y lo vil que eran. Satanás le encanta que tú no estés en la presencia de Dios, que tú no busques en oración y en la Escritura para que el Señor te transforme, porque Él sabe que la luz que va a emanar de ti va a ayudar a otros, pero también otros te van a rechazar, no te van a aceptar. La oscuridad únicamente puede producir más oscuridad. Ella misma no puede ser transformada. Pero la luz puede cambiar las tinieblas en luz. Cuando Dios enciende la luz en la vida de alguien, la oscuridad se disipa. Como cristianos tenemos la responsabilidad de caminar no como necios, sino como sabios, como dice el Señor, ¿verdad? La luz nos despierta. Oh, iglesia, mira lo que decía aquí Pablo. Ustedes estaban muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Y por qué la iglesia de Celada estaba muerta en delitos y pecados? Estoy hablando como Pablo, estaba. Esa es una qué. Esa es una condición que tú tienes que analizar en tu vida. Eso no me toca a mí. Pero ¿por qué entonces Pablo le dice estas palabras? Despiértate, tú que duermes. Levántate de los muertos y te alumbrará ¿quién? Cristo.
Así que si tú estás aquí, estás muerta o estás muerto, pues quiere decir que ese mensaje se lo está dando Dios a cada uno de nosotros. Porque dice que si estábamos muertos en nuestros pecados, y el que comete pecado, dice el Señor, que ¿a dónde llegará? A la muerte. Así que esto nos dice bien, despiértate. Si tú vas a un lugar donde hay un entierro, ejemplo, tú entras allí, ¿cómo sería eso, verdad? Y tú le dices al que está muerto o a las personas que están allí, levántese de los muertos. Y ellos van a decir, pero ¿cómo que me levante de los muertos si yo estoy vivo? Ah, pero para lo espiritual el Señor dice que estamos muertos en nuestros pecados. Eso le dijo Pablo a la iglesia de Éfeso. Ellos creían que por el conocimiento que habían adquirido, ellos estaban vivos. Pero el Señor le dijo, no, Señor. Y a la iglesia de Cerrada nos dice lo mismo, por el conocimiento tú no estás vivo. Tú tienes que estar vivo porque yo estoy vivo. Es lo que dice el Señor Jesús. Si hay alguien que está molesto, y yo lo sé, el Señor lo reprenda. Ustedes no lo sienten, pero yo aquí sí. Si a Cristo se le presentaba que era Dios, cuánto nomás esta miserable va a querer hacer de mí como quiere, ¿verdad que sí, Sheila? Lo que estábamos hablando ahorita. Porque el tú parar o el tú querer predicar la palabra al enemigo no le agrada. No quiere que tú seas usado por el poder de Dios. No quiere, Marielis, que tú hagas nada por él, nada. Él quiere que tú estés sentado, que escuches y no hagas nada más. Nada de lo que está aquí era lo que yo iba a decir. Pero el Señor tiene su forma de cómo expresar lo que Él quiere. Y dice en el libro de Juan, la luz brilla en nosotros, ahuyenta la oscuridad y revela el mal. En el libro de Juan, capítulo 3, versículo del 19 al 21, vamos a leer conmigo qué fue lo que Jesús vivió cuando estaba en esta tierra también. Juan 3. Yo lo tenía aquí. Del 19 al 21. Mira lo que le dijo Jesús a Nicodemo. Dice, esta es la condenación. Oh, ya Cristo le había dicho, esto es lo que condenará al hombre. Dice, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo aquel que hace lo malo detesta la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean puestas al descubierto. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y eso era lo que le pasaba al pueblo en aquel. No querían a Jesús porque Jesús les revelaba a ellos que ellos estaban en tinieblas. Jesús vino para darles luz y ellos la rechazaron. No quisieron recibir la luz. Dice, ellos a menudo luchan en contra de la luz de Dios, pero cuando la luz hace un trabajo completo, realizará una obra sanadora. ¿Se acuerdan al hombre gadareno que estaba lleno de demonios? 2.500 soldados, demonios. Eso era una legión, más o menos. Él no quería, el enemigo no quería porque lo reclamaba que era suyo. Pero la condición de él iba más allá y Cristo la veía. Y por eso Cristo lo sanó. Y cuando él terminó de sanarlo, que ya se iba Jesús en la barca, él se fue detrás de él. Y Jesús le dijo, mira, ¿para dónde tú vas?
Y él le dijo, pues yo te voy a seguir. Y él le dijo, no, ese no es tu trabajo, seguirme ahora. Tu trabajo es ir a los tuyos y decirle cuántas cosas ha hecho Jehová contigo, que tuvo de ti misericordia. Eso es lo que nos toca hacer a cada uno de nosotros cuando vamos a la luz de Cristo. Dice, la luz despierta a aquellos que están dormidos y los levanta de los muertos. Por eso Pablo no se avergüenza del evangelio, porque es poder de Dios a todo aquel que cree, al judío primeramente y después o luego al griego. ¿Qué es poder de qué? De Dios. Por eso predicó abiertamente Pablo en el mismo corazón del mundo antiguo, en Corinto, en Éfeso, en Atenas y en Roma. Pablo sabía que cuando el evangelio brille en una sociedad, su luz descubrirá a muchos y los hará enojarse. Oh, hermanos, muchas veces nos rechazarán hasta con enojo, nuestra familia, nuestros amigos, muchas personas, porque le estamos hablando. Tú no tienes que señalarlo. La palabra, el Espíritu le dice en la condición que está. Tú no lo tienes que hacer. Por eso dice, ¿quién eres tú para juzgarme? O para decirme que yo estoy mal. Es que la palabra lo dice, nosotros no tenemos que hacer nada más. La palabra dice cómo tú estás delante de Él, sí o no. Los mandamientos de Dios son claros. En Romanos 1:16 dice, pues sí, que es poder de Dios. Mire lo que dice, testimonios para la iglesia. Escriba eso, hermano, porque cuando yo leí esto, y con esto yo voy a terminar, yo pensaba que estaban hablando del mundo cristiano, de personas del evangelio que creían en Cristo. Mira lo que el Señor le reveló a su profeta Elena G. de White. Eso se encuentra en el tomo 9 de Testimonios para la Iglesia. Si usted lo tiene, léalo en su casa, escríbalo y vea que te está dando unas características únicas de cuál es el pueblo de Dios. Dice aquí, en la página 17, en un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día. ¿Cómo dice? Los adventistas del séptimo día, hermanos. Aquí estás tú y ahí estoy yo. Los adventistas del séptimo día han sido colocados en este mundo como centinelas y transmisores de luz. A ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a este mundo que perece. ¡Wow, Señor! La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. Alabado sea el nombre de Dios. Porque tú y yo lo que proyectamos es la luz de Cristo, la luz de la verdad. La luz de aquel que vino y lo dio todo por el hombre en amor. Y dice, mientras más oscura sea la noche, mientras más oscuridad hay en un lugar donde tú estás, con más fuerza brillará tu luz. Alabado sea el nombre de Dios. Tú no estás aquí por casualidad, querido hermano. Dios te tiene aquí con un propósito. Es precisamente cuando el mundo está en su peor condición que el pueblo de Dios estará mejor. ¿Por qué? Porque la luz de Cristo brilla en él e ilumina al mundo. Que no se engañe nadie. Esta no va a ser una tarea fácil. Como dicen, ¿verdad? Algunos. Esto es un mamey. Guardar el sábado, pero hacer lo que me da la gana. Vivir en cualquier lugar, pero no representar la luz de Cristo. Lo que yo quiera hacer, eso es mejor para mí. El mundo no desea la luz, hermano. Esto ella lo dice, no lo digo yo. Nadie desea la luz de Cristo, nadie. Tú y yo la deseamos porque Dios lo ha puesto en nosotros. Porque ni siquiera eso nosotros podemos desear.
Jan ayer dijo esas palabras. Porque Dios pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Eso no sale de nosotros. El desear ser luz en este mundo de tinieblas. Dice, pero cuánto lo necesita el mundo, cuánto necesita la luz de Cristo. Si tú y yo no brillamos, ¿para qué estamos aquí? Si tú y yo no testificamos delante de Dios, delante del mundo, lo que Dios nos ha pedido, ¿para qué estamos aquí? ¿Y cómo testificamos? Con nuestra vida. Ese es el testimonio viviente que Pablo hizo también al pueblo de los Efesios. No era fácil donde él estaba predicando, y a nosotros nos ha tocado vivir en un mundo que tampoco es fácil para llevar la palabra de Dios, porque para el mundo todo es bueno y nada es malo. Para el mundo tú no me tienes que señalar a mí lo que yo hago, porque esa es mi vida. Yo hago con ella lo que bien me parece. Lo que yo como, lo que yo miro, lo que yo oigo. Eso no es de tu incumbencia. Pero es que yo no lo digo, lo dice la palabra de Dios. Pelea con Dios. ¿Y qué batalla ha perdido Dios? Ninguna. Así que tampoco va a perder esta. Nosotros estamos aquí como antorchas, ¿verdad? Nosotros estamos aquí con un propósito que Dios tiene para ti y para mí. Es que iluminemos al mundo y que cuando eso sea una realidad, Cristo vendrá a reclamar la iglesia como suya. Porque estamos haciendo lo que el Señor nos ha pedido. Que el Señor les bendiga, hermanos. Eso fue lo que el Señor puso que yo presentara. Estaba muy relacionado con lo que Jan dijo anoche, que yo decía, Señor, ¿qué es esto? Tú me diste algo que Jan también lo iba a dar antes. Así que el Señor amonestó a la iglesia, no para que se sienta mal, sino para que entienda que tú eres en esta tierra alguien que Él necesita para que brille y el mundo sea iluminado con la gloria de Dios. Dios me los bendiga, hermano. Pues vamos a orar, vamos a ponernos en pie. Yo no tenía ningún himno. Hay un corito que nosotros cantábamos mucho que era brillar. Yo siempre, eso ustedes lo saben, ¿verdad? Pues vamos a cantarlo. Muy bien. Siempre brillar, siempre por Cristo brillar. En un mundo sin luz quiero ser de Jesús. Yo quiero siempre brillar, siempre por Cristo brillar, hasta su venida en luz. Oh, hermano, eso no es hasta hoy, es hasta que Cristo venga que tenemos que brillar. Así que es un compromiso que ustedes han hecho con Dios. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Que esto sea una realidad. Oramos. Bondadoso Dios, alabamos tu nombre y te damos las gracias porque tú hablaste, Señor. No fui yo. Este tema lo escogiste tú, tampoco fui yo. Esto fue algo que ya tú tenías preparado, pero tú solamente quieres que nosotros entendamos lo que dice el apóstol Pedro, que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, pueblo santo adquirido por Dios, para que llevemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y eso es lo que tú quieres que nosotros hagamos, Señor, que nosotros brillemos donde quiera que estemos. Aunque sea una lucecita pequeña en una oscuridad, Señor, verdaderamente va a iluminar. Permite que la iglesia de Celada sea una luz que brille hasta que Cristo venga. Y que donde quiera que estemos, Señor, nos digan verdaderamente el mensaje que ustedes tienen. Es un mensaje de verdad, es un mensaje de fortaleza y de preparación para ver venir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que así sea, Señor. Llévanos con tu santa bendición y te pedimos que en este tu santo sábado continúe, Señor, hablándonos y que podamos disfrutar contigo de estas horas que son tuyas. Gracias, Señor, por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén.